dijimos. Entonces, si uno va relacionando todas estas cuestiones, te va a ir dando cuenta que claramente la teoría de Florence Nightingale tiene que estar encuadrada en el paradigma de la categorización, no solamente por el periodo histórico, sino porque dijimos que hacía foco en el entorno, en las cuestiones más bien biológicas que tenían que ver con el sujeto, ¿no es cierto? Ese paradigma de la categorización surge aproximadamente en ese año, porque en esa época la comunidad científica, además, no eran solamente las enfermeras, era toda la comunidad científica, las distintas disciplinas, ponían el foco de esta manera, ¿no? Entendiendo que los fenómenos tenían una sola causa, ¿sí? O que tenían una causa y que provocaba un efecto. Después lo pueden aplicar a cualquier disciplina y va a tener sus adaptaciones, pero en realidad hace hincapié en eso. Avanzado en el tiempo, y estuvimos mencionando que a mitad de la década del siglo pasado, se desarrolla hay un gran desarrollo en cuanto a las teorías de enfermería y surge un nuevo paradigma, surge una nueva manera de mirar al sujeto, de mirar a la salud y de mirar a la enfermedad. Este paradigma de la integración tiene un periodo breve, pero que hasta el día de hoy sigue vigente, esa es la realidad, donde todas las teorías que se desarrollan en esa época, en ese periodo, que son un montón, porque dijimos que era la explosión de la enfermería teórica, bueno, van a empezar a comprender que el proceso salud-enfermedad no tiene que ver con una sola causa, sino que hay más dimensiones que pueden afectar al sujeto. Y entre esas dimensiones van a estar las cuestiones biológicas, las psicológicas y también las sociales, ¿sí? Entonces, ahora este sujeto, que yo antes solamente lo miraba como una cosa, ahora lo empiezo a ver como un conjunto de dimensiones, las cuales están entrelazadas, ¿sí? Están entrelazadas y por lo tanto las teorías que surgen en esa época van a empezar a plasmar que el cuidado no es solo sobre una cosa, como planteaba Florence, que planteaba sobre el entorno. No, acá vamos a mirar el entorno, pero también vamos a ver las cuestiones emocionales, vamos a ver las cuestiones biológicas, ¿sí? Y vamos a entender el sujeto, eso, como una cuestión compleja. Y por última, el último paradigma que está vigente hasta el momento es el paradigma de la transformación. Este paradigma se caracteriza por mirar a los fenómenos o a las personas como un ser único, indivisible, atravesado por una multiplicidad de dimensiones, no solamente las tres anteriores, sino otras más, ¿sí? Y lo que va a tratar de hacer es eso, mirarlo como un ser único y por lo tanto el cuidado que se brinda también es individualizado. ¿Se va entendiendo? Esta es otra clasificación. Vimos que, por ejemplo, a la de Nightingale la podíamos poner según la tendencia en la naturalista, según los paradigmas en la categorización. Es la misma teoría, ¿sí? Que dependiendo de cómo la clasifiquen, la voy a ir poniendo en distintos lugares. Pero la teoría va a ser la misma. ¿Estamos ahí? La última clasificación de Kerouac, a fines de los 90, se llama una clasificación por escuelas, ¿sí? Y tenemos algunas escuelas con algunas características. Va a estar la escuela de las necesidades, ¿sí? Por ejemplo, la de Virginia Henderson, se va a plantear, se va a incorporar en esa escuela, la vamos a incorporar ahí, donde el foco o lo más relevante es la función que cumple la enfermera de suplencia y ayuda para lograr la independencia del sujeto, ¿sí? La de Henderson es una, puede haber otras teorías que estén encuadradas dentro de la escuela de las necesidades. En cambio, aquellas teorías que tengan el foco puesto en el cuidado como un proceso interactivo entre la enfermera y el sujeto, se va a llamar escuela de la interacción. Cuando hablemos del equilibrio y la adaptación de las personas a los distintos procesos, vamos a estar hablando de la escuela de los efectos deseables. Si nosotros tomamos, por ejemplo, aquellas teorías en las que se prioriza la promoción de la salud como una cuestión de aprendizaje y también que permite el crecimiento personal, vamos a estar hablando de la Escuela de Promoción de la Salud. En cambio, si nosotros tomamos algunas teorías que mencionan las cuestiones energéticas y demás,
vamos a estar hablando de la escuela de ser unitario. Y por último, es la escuela del caring, que significa cuidado en inglés, y donde se va a poner el foco, o lo más relevante de este grupo de teorías que va a estar incluido en esta escuela, va a ser que el cuidado es considerado transpersonal y cultural. ¿Y eso qué significa? Que trasciende a la persona, trasciende a mi persona como enfermera, también trasciende a la persona como sujeto de cuidado, y que va a poner el foco en los aspectos culturales, ¿sí? La etnografía, en el que tiene que ver cuidado cultural, cómo tienen que ser esos cuidados, cómo se tienen que ir adaptando esos cuidados dependiendo de la cultura, y cómo va a ser la vinculación que voy a tener yo como enfermera. Dentro de esta escuela están al menos dos teorías, que es la de Watson y la de Leninger, que son muy usadas en nuestra escuela, son las principales que usamos en todas las materias, y pertenecen al paradigma de la transformación y también pertenecen, de acuerdo a esta clasificación, a la escuela del Cari. Entonces, si yo les tiro, no sé, la de Nightingale y que la clasifiquen según las escuelas, ustedes la pondrán en alguna. Si ustedes les pedimos que las clasifiquen de acuerdo a los paradigmas, irán colocando la clasificación de los tres paradigmas. Si les pedimos que hablemos de las tendencias, tendrán que ver cuáles son las tendencias y en función de su teoría. ¿Se va entendiendo? Las teorías en líneas generales van a ser las mismas, solamente que el criterio por el que se las clasifica debe ser diferente del sistema de clasificación que utilicemos. ¿Sí? Ok. Estamos hasta acá. Vamos a ver cómo se aplica esto, que parece tan difícil y me parece. Les estuve mencionando bastante la de Nightingale y la teoría de Virginia Henderson y las necesidades humanas. Les menciono esta, que pertenece al paradigma de la integración, que pertenece a la escuela de las necesidades, ¿sí? O sea que nos estamos enfocando en un periodo de tiempo de una teoría de los años 50, 60 aproximadamente, pero que me parece que es una de las más fáciles de comprender. Me parece que Henderson logró describir de manera tan detallada las cosas que resulta muy fácil su aplicabilidad. Es tan así que hasta el día de hoy muchas instituciones continúan usando esta teoría de enfermería, o es la que guía, digamos, el proceso de creación de enfermería en su institución, porque resulta bastante sencilla. Esta teoría de Virginia Henderson, ella la define y la describe, pero se basa en la teoría de las necesidades de Abraham Maslow. Abraham Maslow habla sobre las necesidades, que son infinitas, o sea que son un montón, y las clasifica y hace una representación gráfica en forma de pirámide y las divide esa pirámide en 5 y pone en la base inferior todo lo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas, o sea, las que permiten la vida. Y luego pone las de seguridad y así va subiendo hasta que llega al último eslabón, que es la de autorrealización, que sería como lo máximo que puede lograr una persona. Esta clasificación de las necesidades, ¿sí? Y este sentido que le da Maslow, porque hay otros autores que hablan de necesidades y hablan de otra manera, pero Maslow habla de esto, que dice que son un montón las necesidades, y las ordena y las clasifica, ¿sí? Dice que para que una persona pueda satisfacer algunas necesidades tiene que tener las del escalón inferior satisfechas, si no, no puede avanzar. Jacqueline, que tenés la mano levantada, y alguien más. No sé si estaba desde hace mucho o qué. ¿No? Profe, ¿puede ser lo de lo que está hablando que es la jerarquía de necesidades? Así aparece en el apunte por lo menos. Sí. Tiene un orden jerárquico, ¿sí? Claro. Entonces, esto, Virginia Henderson se basa en esta jerarquización de necesidades, como dice, no me acuerdo el nombre, bueno, como dice la compañera, y las toma, ¿sí? Se basa en eso. Y va a definir a la enfermería, o va a definir el cuidado como esta ayuda, ¿sí?, que va a brindar la enfermera
la ayuda que da la enfermera a la persona a realizar actividades que no hace por falta de fuerza, voluntad o conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto no puede hacer algo, ahí aparece la figura de la enfermera. ¿Para qué? Para reemplazarlo, para sustituirlo, para ayudarlo, para acompañarlo a que realice eso. Virginia Henderson define un listado de 14 necesidades, ¿sí? 14 necesidades. Las primeras tienen que ver con las cuestiones biológicas, después vienen con las emocionales, después vienen con las sociales, ¿sí? Que son menos. Claramente, todavía, a pesar de que tiene una mirada un poco más integrativa de lo que es el sujeto y de las necesidades que puede tener una persona, también es verdad que le pone mucho énfasis a las necesidades biológicas, ¿no? Dándole mayor preponderancia y por lo tanto en algún sentido las jerarquiza. Entonces, dijimos que acá Virginia Henderson define los metaparadigmas, define cuidado, ¿sí? Ayuda al individuo a realizar las tareas, define el rol de la enfermera, lo define como sustituta, como ayudante, como acompañante, y persigue un objetivo, que va a ser la independencia de ese sujeto, ¿sí? Lo que sucede es que, digamos, entre esa meta ideal, que va a estar allá lejos, que es la independencia total, claramente en el medio tengo muchas interfaces, digamos, tengo personas que me requieren más ayuda y demás. Entonces, Henderson nos da pautas claras y concretas de cómo tengo que hacer el cuidado enfermero. Me estoy diciendo que yo tengo que ayudar a la persona cuando no puede, no sabe o no tiene la voluntad, ¿sí? Entonces, ahí aparezco enfermera. Y que además me dice qué es concretamente lo que tengo que mirar en el sujeto. Tengo que mirar 14 necesidades. Respira, sí. Come, no. Duerme bien, más o menos. Bueno, entonces donde identifico déficit, donde identifico que no está satisfecha del todo de esa necesidad o que hay un problema de salud vinculado con esa necesidad, surge la acción de enfermería. Te lo indica claro y concreto. No te está diciendo, a mí me parece que la enfermería es no sé qué cosa. No, no, no. Te está diciendo claro qué es enfermería, cuál es el rol de la enfermera, qué es la salud, qué es lo que persigue. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta ahora? Bien. La idea o el objetivo de esta teoría es cubrir estas necesidades, ¿sí? La enfermera aparece como una cuestión prácticamente salvadora a resolver los problemas del sujeto y propiciando lo que ella dice, la independencia, ¿sí? En el medio podemos discutir un montón de cuestiones y un montón de diferencias, ¿no? Esto de que cuando no puede, bueno, y lo suple, ¿no? En lugar de quizás analizar por qué no puede, qué dificultades tiene para poder cumplirlo y cómo poder hacerlo. Entonces, de esta manera, con esta teoría, me parece que resulta sumamente práctico poder identificar en el ejercicio profesional esto que es tan abstracto de lo que estuvimos hablando entre ayer y hoy, que es las teorías de enfermería, ¿sí? Estas teorías de enfermería, claramente, cada uno de ustedes tiene una visión, ¿sí? Tienen en su cabeza, quizás no definido claramente, pero hay conceptualizaciones que ustedes tienen. Ustedes tienen concepciones, ustedes tienen ideales, ustedes tienen creencias, ustedes que creen que es la salud, ustedes tienen un concepto de lo que es la enfermería, tienen un concepto de a qué nos dedicamos los enfermeros, no es que no saben nada, tienen una idea. Y esa idea, esa concepción está construida en función a lo que aprendieron, lo que le enseñaron, lo que vieron, lo que vivenciaron, lo que escucharon, ¿sí? El momento histórico en el que estamos atravesando, entonces tiene sus particularidades. Y esto es lo que todas estas teorías que parecen tan abstractas, que parece que son escritas para otras personas, se evidencian en la práctica. Entonces, si mi ejercicio profesional se fundamenta en las 14 necesidades, solamente miro las 14 necesidades y demás, tengo un posicionamiento filosófico, ¿no? Yo me posiciono desde este lugar. Yo creo que la enfermería es esto.
Bueno, quizás haya personas que cuiden desde otra manera, teniendo en cuenta y considerando otros aspectos y definiendo su rol de enfermera de otra manera. En esta plaquita, así chiquita como la ven, están definidos los metaparadigmas que estuvimos mencionando antes. Está definido enfermera, ¿no? El rol que cumple, está definido el cuidado, está definido qué es la salud, ¿no? Entonces, están definidas esas cuestiones, ¿sí? Puede haber otros elementos claramente, pero básicamente están. Entonces, esto es lo que orienta la práctica del ejercicio, ¿sí? ¿Va quedando claro? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Este es el momento de tener las dudas del mundo. Después no tenemos tiempo. Hasta ahora Ajá, ahí empiezan a surgir. ¿Subieron la mano o no? Ahí ya no veo. A ver, Profe, bueno. entonces, esto lo que estábamos hablando está definiendo lo que es el metaparadigma, no los paradigmas, porque me confunden esas dos cositas. Metaparadigma y paradigmas son cosas distintas. Los paradigmas, ¿sí? Son Profe, claro, distintas. son las categorización, integración, transformación. Esos son los paradigmas. Y los Sí, metaparadigmas era lo otro, que es persona, entorno, salud, enfermería. exacto, tal cual. Entonces, los metaparadigmas dijimos que son los elementos necesarios que se requiere para que haya un acto de cuidado, ¿sí? Son los pilares de la disciplina y van a Es lo estar que define las definidos, teorías. exactamente, van a estar definidos por las teorías y los marcos conceptuales. Ahora, los paradigmas son distintas clasificaciones y vamos a encontrar tres. Y dentro de ese paradigma vamos a encontrar muchas teorías. Digo, hay tres paradigmas, pero dentro de cada paradigma, imagínalo como un paraguas, dentro de cada paraguita hay muchas teorías. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, a mí me quedó una duda para anotar. ¿Sí? Te escucho. En las 14 necesidades básicas de Henderson, ¿eran biológicas, sociales y la otra no la noté? Emocionales. Bien, gracias. Y creo que hay una relacionada con las creencias que tiene que ver más con lo espiritual. Sí, Pero incluso lleva, básicamente es... ¿Cómo? que lleva hasta religión, habla de eso, Virginia Anderson, de las 14 Sí, necesidades de seguridad, comunicación, religión, exacto. etc. Contempla, sí, las creencias del sujeto, pero contempla una necesidad nomás. Entonces, bueno, pero bueno, por eso, fue una teoría que fue fácil de aplicar, clara, entendible, poco compleja, y que además tenía la suerte para la época de que contemplaba muchas variables que no eran solamente las biológicas. Entonces, resultó sumamente práctico aplicarla. ¿Sí? La gente lo entendió muy rápido. Es fácil de visualizar además. ¿Mm? Bien. Esperen que vuelvo acá. En cambio, ¿sí? Los modelos conceptuales, al menos, ¿sí? Y esos modelos conceptuales que dijimos que orientaban, que podían orientar los currículos, la formación, ¿no es cierto? Da una mirada muy general y abstracta, define de manera abstracta estos metaparadigmas, se desprenden de ese modelo teorías de enfermería. Tenemos el modelo del autocuidado de Dorothea Oren y se desprenden de ella tres teorías distintas. La teoría del autocuidado, la teoría del déficit y la teoría de los sistemas. Entonces, del modelo conceptual se desprenden teorías, ¿sí? Pero de una teoría no se puede desprender un marco conceptual porque es mucho más concreto, entonces es más pequeño, ¿sí? Va de lo general a lo particular. Entonces, el modelo conceptual es esta visión general, universal, abstracta, poco definida, que sirve para orientarte, decir, si yo tengo que, este es el norte, por acá va la cosa, pero no me dice de manera detallada cómo brindo el cuidado.
No quiere decir que las teorías de enfermería, digamos, te den acciones específicas para determinadas cuestiones, pero al menos te define, por ejemplo, Henderson te define las 14 necesidades. Si nos vamos a la teoría de Leninger, te define las maneras de implementar el cuidado, que son 3. Y si hablamos de Watson, que son teorías mucho más modernas, estamos hablando de un proceso Caritas y cómo se implementa. Pero bueno, eso es lo que tiene la diferencia en la teoría, ¿no? Que te da pautas un poco más claras y concretas de cómo aplicar el cuidado. Aunque al parecer pareciera al principio como muy, que es difícil, ¿no es cierto? Que tiene poca relación con la práctica. Pero bueno, algo que tiene que quedar claro es que el desarrollo científico que acompaña la profesión tiene que estar vinculado de manera directa con el ejercicio profesional. No son cosas aisladas. A lo mismo que la investigación, ¿no? Son patas de una misma mesa. Entonces, no me puede faltar una, o uno puede estar orientado hacia una cosa y la otra orientada hacia otra cosa porque la mesa queda chueca. Entonces, necesito como profesión que todos esos aspectos de la disciplina estén definidos y que estén orientados hacia lo mismo y que estén vinculados. La investigación científica lo que nos va a permitir es generar conocimientos, ¿no? Y mejorar las prácticas. Pero esa información primaria que se obtiene de la práctica, se obtiene de la realidad. No surge de la nada, no son inventos, ¿no? Se tiene que investigar la práctica, la praxis enfermera, para poder después definir y investigar, analizar qué es lo que sucede, por qué sucede, cómo sucede y generar nuevos conocimientos, ¿no es cierto?, que nos permitan resolver problemas que tenemos en el ejercicio. Entonces, tiene que haber una vinculación estrecha entre estas cuestiones, entre lo que es la ciencia enfermera, el desarrollo científico y la práctica enfermera. No van por carriles distintos, se tienen que cruzar, están vinculados. Uno es el insumo para la otra y la otra alimenta a la otra, es un círculo, ¿sí? Se vinculan constantemente, se tienen que enriquecer constantemente, porque la investigación tiene que enriquecer y mejorar la práctica, y la práctica sirve de insumo para el análisis y la generación de nuevos conocimientos. Entonces están vinculados, ¿sí? En la actualidad hay varias teorías nuevas, están surgiendo, inclusive hay teoristas argentinas que están planteando algunos lineamientos que pueden ser interesantes. Ustedes lo van a ver en algunas asignaturas de salud mental que trabajan con ese modelo teórico, entonces les puede ser útil, pero en líneas generales, en las distintas asignaturas, lo que nosotros intentamos enseñar es enseñar desde teorías que estén en el modelo, que estén en el paradigma de la transformación, ¿sí? Que son más modernas, que contemplan al ser como una persona única, que busca comprender no solamente lo que le sucede ahora, sino también entender por qué le sucede, cómo lo enfrenta, cómo lo resuelve. Entonces nos interesan un montón de otras cuestiones que hasta hace un tiempo no estábamos tan al tanto, pero que el día de hoy hemos descubierto que ya solamente con reemplazar lo que no puede hacer el sujeto es insuficiente, porque en algún momento tengo que dejar de reemplazar, no lo puedo reemplazar toda la vida. Entonces hay que trabajar otras cuestiones en la población que permite el autocuidado, que permite el sostenimiento de hábitos saludables y demás, pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Esta misma cuestión de los paradigmas, esto mismo de cómo yo miro el mundo, lo que creo, lo que no creo, lo que pienso, se evidencia en cada uno de los actos de ustedes, en el discurso de cada uno de nosotros, en las actitudes también principalmente, por supuesto, se evidencia lo que cada uno trae. Entonces, ¿eso es modificable? Sí, claro que es modificable, porque uno puede aprender y desarrollar otras habilidades, ¿no? Porque en algún sentido venimos a esto, los espacios de formación, venimos a buscar otras herramientas, ¿no es cierto?, para mejorar lo que uno ya tiene, lo que uno ya trae, para cubrirlo. Entonces, eso es lo que uno intenta, ¿no? Que sean profesionales empáticos, que sean profesionales críticos, que sean profesionales proactivos, ¿no? Que es un poco lo que se está requiriendo en este momento de la sociedad, digo. No necesitamos enfermeros sumisos
que sigan órdenes. Esa etapa ya pasó. Entonces, ahora lo que necesitamos es que esta nueva generación de enfermeros pueda visualizar la práctica enfermera, quizás con mayor detalle, y no solamente eso, sino también evidenciar lo que realmente hacemos los enfermeros y empezar a ocupar lugares donde se toman decisiones sanitarias. Los enfermeros tenemos que estar ahí, tenemos que estar integrando esas mesas de discusión, porque tenemos mucho conocimiento para aportar, porque tenemos capacidades y habilidades que desarrollamos en la carrera que pocos integrantes del equipo de salud tienen. Somos muy buenos para la cuestión organizativa y planificación, somos buenísimos, porque estamos acostumbrados a administrar el tiempo, administrar recursos, administrar cuidados. Entonces estamos acostumbrados a eso y desarrollamos habilidades particulares que son muy valiosas en este momento en el mundo del trabajo. Así que, bueno, hoy me parece que fue un monólogo hoy, conversamos poco. No sé si tienen alguna pregunta, si les ha quedado algo que no esté claro, si quieren que repasemos alguna otra cosita. En breve les pongo visible la guía de estudio, ¿sí? De la unidad 2, para que ustedes la puedan trabajar y para que ya vayan cerrando esta unidad 2, ¿sí? Nos quedan pocas unidades. ¿Puede cambiar la elección de aplicación? ¿Cómo? A ver, ¿puede cambiar la elección de aplicación de ciertas teorías según el paciente? Por más que sí, se puede cambiar. A ver si yo entendí esto. Si vos me estás diciendo que dependiendo de la situación en la que yo me enfrente como enfermera, ¿puedo aplicar una teoría o puedo aplicar otra? ¿Es eso? ¿Sí? Ok. Sí. Va a haber una multiplicidad de situaciones en las que una teoría va a ser insuficiente. No puedo con una teoría abordar con situaciones tan complejas de salud como las que se están viviendo. Entonces, claramente voy a tener que tomar herramientas, voy a tener que tomar características y demás cosas de dos o más teorías, seguro. Y más probable es que suceda eso, ¿sí? A ver, yo siempre les digo, a ver, también ustedes desarrollan el juicio clínico en el que toman decisiones y tienen que empezar a priorizar algunas cuestiones. Claramente que si la persona no respira, tengo que atender esa necesidad porque tiene que ver con la vida. Pero no quiere decir que, por más que yo esté a lo mejor en un servicio crítico, no sea empática con el familiar que tiene esa persona ahí. Entonces, digo, hay que empezar a pensar un poquito también en lo que a uno le gustaría, entender que yo no soy el dueño del saber ni el conocimiento, ni mucho menos, y que a veces lo que me dio resultado una vez puede ser que no me dé resultado otra vez, porque cada sujeto es único. Ustedes también son diferentes y ustedes tienen maneras de entender las cosas distintas. Hay gente que es más visual, hay gente que escucha, hay gente que lee, hay gente que escribe. Bueno, eso, ¿sí?, los hace y los convierte en seres únicos. Entonces, con sus cualidades, con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas, que lo tenemos todos, pero los convierte en seres individuales y únicos, y ojalá uno pudiera, ¿no?, adaptar la educación de manera individualizada, ¿no?, que es bastante difícil, sobre todo en el nivel superior, porque somos muchos. Pero más allá de eso, me parece que lo importante entender es que cada uno de ustedes va a brindar cuidados y ese cuidado no se brinda de manera empírica, ¿no? Más allá de que ustedes desarrollen habilidades y técnicas y procedimientos y sean muy grosos haciendo muchas cosas, cada vez que realicen un procedimiento o una técnica o apliquen una técnica, eso va a estar fundamentado, cimentado por estas teorías y estas cuestiones, estos posicionamientos y la manera de cada uno tiene que ver el mundo, ¿no es cierto? Entonces, así se van a ir desarrollando como profesionales, ¿no es cierto?
y vamos a notar las diferentes maneras de cuidar. Entonces, ahí está la diferencia. No es que si es más buena o es más mala, es lo que entiende o cómo entiende al otro, cómo lo concibe el otro, cómo lo concibe el sujeto, la familia, el cuidado, la enfermería, ¿no? Entonces, si yo claramente creo que esta es una profesión que estamos diciendo que es autónoma, que es independiente y demás, yo me integro a los equipos como un integrante más del equipo, ni mejor, ni peor, ni nada, con todas las cosas buenas que tenemos para aportar a los sistemas de salud, y con grandes habilidades, de las que ustedes tienen que ser cada vez más conscientes, porque son las que les van a brindar ocupar determinados espacios. El espacio físico, por así decirlo, pero el espacio en determinados lugares, solamente se da cuando uno fundamenta lo que hace. Y esa debe ser la gran diferencia que vamos a ver más adelante, todo lo que fue el proceso de salud, enfermedad y la evolución del cuidado, entre un cuidado totalmente empírico y un cuidado fundamental, ¿no? Entonces yo tengo que darles respuestas, tengo que fundamentar, tengo que saber explicar, y eso se hace con estudio, gente. Acá no hay mucha ciencia, hay que sentar la cola en la silla y estudiar. Es lo único que nos va a marcar la diferencia entre profesionales altamente calificados y profesionales, qué sé yo, mediocres por ahí, por así decirlo. Y bueno, aspiramos a que ustedes sean los más destacados del mundo, porque van a ser los encargados de cuidarme cuando yo ya no pueda. Así que van a tener que, espero que aprendan bien y bueno, que nos brinden cuidados, que estén buenos. Gente, ¿quedó alguna duda? ¿Alguna consulta? Ahora en breve entro al aula y pongo visibles las cosas pendientes. Y perfecto, entonces si no queda ninguna duda, bueno, por suerte pudimos entrar todos, o la gran mayoría.